¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al 15 de hoy. El 15 de hoy me da como mucha emoción, porque hace como 10 años, poco más de 10 años yo creo, ah, me buscaron de una editorial para que yo entrevistara a una mujer que había publicado un libro que se llamaba Pequeño Cerdo Capitalista. Solo con el título dije, por supuesto, que venga. Acababa de salir, no le vamos a preguntar cuántos años tenía, pero era jovencísima, y había escrito un libro que se ha convertido no solo en un éxito, que ha desarrollado otros libros, otras maneras para educarnos en eso de ahorrar, invertir, utilizar nuestro dinero. Y hoy el Pequeño Cerdo Capitalista es un gran fenómeno. Entonces, para mí me da mucha emoción haber conocido hace 10 años a Sofía y acompañarla en este éxito. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Carlos, pues al revés, más bien, hace 10 años le diste la patadita al libro porque esa primera entrevista, que me acuerdo mucho, justamente me acuerdo mucho de tu carcajada con el título de Pequeño Cerdo Capitalista. ¿De dónde sacaste ese nombre? ¿No? O sea, me da igual que tenga dentro, pero el nombre está muy chistoso. Entonces, fue muy curioso porque esa primera entrevista fue lo que realmente desencadenó toda la ola de Pequeño Cerdo Capitalista. Casi te podría decir que se te podría atribuir directamente que el primer tiraje de Pequeño Cerdo Capitalista se acabara en 3 semanas, porque Eso, justo platicamos en radio, luego platicamos justo en 15, que fue de mis exacto. primeras entrevistas, y de ahí pues a todo el mundo la verdad es que le empezó a interesar el libro después de eso, y creo que mucho de estos 10 años y de estos, este en particular, el de finanzas, lleva más de 350,000 ejemplares. ¿Qué cosa? Este, Muy, el de finanzas, que es el primero, sí, 350,000 ejemplares vendidos. sí, la serie completa de Pequeño Cerdo Capitalista, que es el libro de inversiones, las agendas, obviamente este libro, el Piccolo Porco Capitalista, que lo tenemos por aquí, la adaptación a España, ya juntando todos, la serie completa está llegando a 629,000 ejemplares después de 10 años, pero Y, solo Pequeño Cerdo Capitalista 350,000. ay, Sofía, me da tanto. Ahora, esta es la edición de 10 años. Esta es la celebración de este que tiene 10 años. Cuéntame un poco cómo ha sido adaptarte, porque las cosas cambian en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, en el mundo del ahorro, las cosas cambian todos los días, ¿no? Y entonces has tenido que ir aprendiendo, investigando y adaptando todo eso, no solo eso, la fuerza de las redes sociales, todo lo que haces en tu página web, en redes sociales, con toda esta gente que encuentran en su manual. Ese proceso debe haber sido padrísimo, ¿no? Fue súper Complicado. interesante, complicado, arduo y también lleno de risa, porque, bueno, por acá tengo el libro de la edición anterior y todo, estos son todos los post-its de las cosas que le fui cambiando y que le fui actualizando, pero me moría yo de la risa porque, claro, hace 10 años había un ejemplo en esta edición de cuando gastabas en CDs, ¿no? En discos compactos, tu mesada. Bueno, Y está pues bien, ahora nadie gasta en CDs. no, para nada. Puro Yo creo que ahorro. si hay otros gastos que nos han comido y que han crecido muchísimo. El tema de las plataformas de streaming, por ejemplo, o el gasto hormiga digital en general, todo lo que pides a domicilio a través de las apps, las compras en línea, eso, digamos que la compra compulsiva de, ay, voy al centro comercial y algo se me pega, ya es casi, casi la más inofensiva comparada con, abro mi celular y a todo le doy clic, ¿no? Entonces todo lo meto al carrito. Entonces, sí hay cosas de gasto y de esas cosas que me daban mucha risa al revisar esta edición anterior, que decía, no, sí, sí, esto ya es justo y necesario cambiarlo. Pero además, algo que pasó muy cañón con el libro es, Pequeño Cerdo Capitalista salió justo cuando estábamos empezando a ver qué había pasado, entendiendo qué había pasado con la crisis financiera global de Es cierto, 2008. claro, de la de 2008. Exacto, todavía estábamos zarandeados por el 2008. ¿Sí? 100%, o sea, como que el mundo había vivido algo que no le había pasado desde la Gran Depresión, la crisis más grande desde la Gran Depresión, se había regado como pólvora por todo el mundo, nos habíamos dado cuenta que pues sí teníamos que entender un poquito más de inversiones, porque luego en las cosas en las que inviertes no conocías tanto el riesgo y que de pronto había cosas que tú creías que todo estaba bien tranquilo y no era así, ¿no? Y ahora creo que el símil es interesante porque en esos 10 años pasaron un montón de cosas. Cambió mucho el sistema financiero, empezaron a haber nuevas opciones para invertir, o sea, mismo Bitcoin
cuando yo empecé el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en 2008, se estaba publicando el paper de Satoshi, el documento este que explica qué carambas es Bitcoin, pero todavía cuando salió la primera edición del Pequeño Cerdo Capitalista era para geeks iniciados. De hecho, yo creo que todavía esta parte de la famosa pizza que se compró con Bitcoins todavía no pasaba o estaba pasando apenas. Y ahorita ya es algo que yo de pronto en el boom pasado que de las criptomonedas a principios de año y a finales del pasado, ya hasta las abuelitas querían invertir en Bitcoin, ¿no? Ahora, a ver, cuando tengo aquí a un autor de una novela, le pregunto qué ha aprendido de los lectores cuando le han leído su novela y qué le han dicho. Y te quiero preguntar a ti, porque debe ser mucho más intenso, en estos 10 años, háblame un poco de esa interacción con tus lectores, con la gente que te sigue, con la gente que entra a la página, al blog. Háblame un poco de eso, que debe ser increíble. Pues la verdad es que como nació digital desde el blog, hay muchas cosas del libro y de esta nueva edición que son comentarios de lectores. Por ejemplo, cuando hablamos de estafas, pues por ahí había un sunscreen de Baja California, que tanto a ti como a mí nos encanta, y decía él que todo el mundo nos queremos hacer ricos sin despeinarnos. La frase me pareció brillante y la puse en el libro. Luego, cuando estaba revisando otra vez el capítulo de presupuestos, o sea, como que también tengo un curso en línea que se llama Retos Financieros, y muchos de mis alumnos me decían, ay, no, es que está bien difícil empezar haciendo un presupuesto anual. Entonces dije, no, en esta edición hay que cambiar todo el capítulo de presupuesto y hay que hacerlo de lo fácil a lo más complicado. Entonces, capítulo nuevo para la edición nueva. Yo en la parte de deudas habían cambiado varias cosas. Entonces, el tema de los despachos de cobranza, ya no te pueden hablar a las 6 de la mañana y eso está en la ley de instituciones de crédito. Antes nada más era un código de ética como de Boy Scout. Y había una parte, hablando de las quitas, donde yo les pregunté a los lectores en Twitter, oye, ¿cuál ha sido tu peor historia financiera? Tu historia más de terror. Y un cuate me contó una historia de pues, que tenía una deuda, se le hizo medio fácil pues irse a quita y que de pronto quería comprar una casa y años después ya no podía y encima la casa había sido un dramón porque la había comprado con su expareja. La verdad es que una historia bien complicada. Entonces dije, no, esto definitivamente también tiene que ir en la nueva edición del libro. Entonces, el libro se retroalimenta mucho de las historias que me cuentan. Obviamente me preguntan, cuando empezamos Pequeño Cerdo Capitalista, las dudas eran mucho, ¿cómo ahorro si gano poco? Creo que es el primer capítulo, ¿no? Dice, todos podemos ahorrar. De veritas, todos podemos ahorrar, sí, tal cual así se llama. Esa y las deudas son las preguntas más comunes y ahorita me preguntan muchísimo de inversiones. Entonces, yo sí veo que hay un cambio en las personas y eso obviamente a mí también me obliga a... Una vez me preguntaron, oye, ¿tú invertirías en Dogecoin? Y yo, ¿Doge qué? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Entonces... Este libro, acompañado de otras personas y tal, arrancó un rollo de cuidemos nuestras finanzas, es nuestra responsabilidad, planea, sé lo que tienes que hacer. En estos 10 años, ¿has visto un cambio? Es decir, ¿somos más cuidadosos? Supongo que tú tienes historias de éxito, de gente que lleva 10 años y acabó sí haciendo el presupuesto, pero hemos cambiado como sociedad, etcétera. Es decir, sí vamos aprendiendo que esta es nuestra responsabilidad, ser cuidadosos, planear, hacer lo que tenemos que hacer. Yo noto, digamos, dos cosas. La primera es las generaciones que vienen, más jóvenes, están mucho más conscientes del dinero y mucho más preocupados por inversiones. No sé si es el crecimiento de las apps, no sé si es las criptomonedas, no sé qué sea, pero están mucho más interesados. Y sí veo que, digamos, lo que sí nos pasa es 2008 a 2012 fue una época gloriosa de la educación financiera. Se recuperó la economía, se nos empezó a olvidar. Pero ya llegó otra crisis y las crisis... Mira qué interesante es eso, ¿no? O sea, 2012 ya otra vez más o menos andamos bien, adiós la educación financiera. Y 100%, y las crisis son recordatorios de lo que no hemos hecho con nuestras finanzas. Entonces, ahorita, obviamente, con todo el tema de la pandemia, estoy viendo este interés mucho más intenso. También a diferencia de cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista, creo que el tema es mucho más abierto, está más en medios. También hay más personas que empiezan a hablar de estos temas, hay canales de YouTube, hay páginas, hay blogs, hay muchísima más información. Creo que el reto cambió de no tener información a aprender a filtrar esa información. Ha tenido impacto en instituciones financieras, ¿no? Que antes ni volteaban a ver al señor que venía a depositar su dinero al banco o no le importaba o tal y cual.
pareciera que hay un esfuerzo también de instituciones bancarias, financieras, de dinero, de crédito, como, espérenme, déjenme ayudarlos por lo menos. ¿No lo has notado, Sofía? Sí, creo que sí, otra vez es el mismo ciclo que te contaba, que en 2012 todo el mundo tenía programas, ahorita bajó y ahorita volvió a subir, pero creo que algo pasó y es el usuario, no sé si en México por pequeño cerdo capitalista o porque el mundo está cambiando, ya está dejando de ningunear su dinero. Y al saber que hay competencia y que tienes opciones, pues también te tiendes a exigir más y también los bancos, los fondos, las afores, pues también tienen que tener más atención hacia los clientes, ¿no? Entonces creo que entre más sepamos de dinero y no, vamos a dejar de ser el puerquito del sistema. Entonces por eso justamente hay que ser pequeños cerdo capitalistas, ¿no? O sea, no un gran cerdo avaricioso, gandalla, gacho, pero sí alguien con inteligencia financiera que sepa aprovechar el dinero a su favor. Cuentas en alguna parte del libro que este título nació, y así quiero terminar, porque tienes una amiga, ¿no? Que así te decía, ¿no? Porque eras un poco obsesionada con tu dinero. Era como la versión de los que tocan las puertas para vender Biblias o para convertir gente, pero de las finanzas. Entonces, molestaba mucho a mis amigos de la universidad y justo a Alejandra, en algún momento le dije, tienes que ahorrar porque si no, cuando ya tengas que vivir sola, porque en ese momento vivía con sus papás, no te va a alcanzar. Y ella, ya cansada de mis sermones, me dijo, oye, Sofía, pero tú, ¿qué haces con tu dinero? Le dije, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo está en la bolsa. Eres una pequeña capitalista, me dijo con todo el desprecio del mundo, y siempre le voy a agradecer su insulto, que para mí fue un gran halago. Y además hay que decirlo, Sofía, a partir de no tener mucho dinero, de chambear como chambeábamos todos, chambeabas en un periódico, chambeaste en un periódico y recibías tu sueldo, y ese era ese poquito, porque por eso este libro, que usted tiene que empezar por aquí y leerlo, es todos, no importa cuánto usted gane o no gane, todos podemos empezar a ahorrar y manejar nuestras finanzas, ya no digamos para un futuro, por lo menos para que no le den el dolor de cabeza que a veces le dan todos los días. Sofía, no sabes la felicidad que me da verte, tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto quiero a este pequeño cerdo capitalista, que ya le limpiaron un poco la cara. Sí, ya le hizo su lifting. Bueno, después de 10 años, un poco de botox no está mal. Sofía, te quiero a ti muchísimo. Vayan, compren, 10ª edición. Gracias por todo, Sofía. Felicidades por todo. A ti, gracias por ser una parte tan importante de esta historia y por haberle abierto las puertas a Pequeño Cerdo Capitalista y a tantos lectores. Muchas gracias. Besos. Buenas noches.